Bienvenidos a Dos Tercios, punto de encuentro, programa de conversación que semana a semana organiza ICARE para abordar los grandes debates de nuestro país. Hoy se inicia el primer capítulo de la segunda temporada, 12 capítulos en que abordamos grandes temas. Y hoy partimos con uno que será fundamental en el proceso constituyente: el feminismo en la nueva Constitución. Y para eso tenemos a dos destacadas invitadas. Quiero presentar a Francisca Rengifo. Francisca es doctorada en Historia de la Universidad Católica y es profesora asociada de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha sido una investigadora en diversas materias donde se destaca la relación de Estado, familia y políticas sociales. Bienvenida, Francisca. Gracias, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también Claudia Sarmiento. Claudia es abogada de la Universidad de Chile, tiene un LLM, ¿cierto?, de la Universidad de Nueva York. Fue investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y jefa de reformas legales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Hoy también es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias por la invitación a ti, Hernán, y a ICARE. Muy bien, bienvenidas. Bueno, el tema es súper potente y ya vamos a entrar en él, pero en este programa nos gusta siempre hacer una pregunta un poquito para ver cómo están ustedes personalmente viendo este proceso constituyente que es tan inédito. Francisca, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles son tus expectativas? Y también una dimensión un poquito más, no sé, ¿estás optimista, estás pesimista? ¿Cómo ves lo que se viene para Chile este año? Yo estoy muy optimista, un optimismo realista, no utópico. Me parece que estamos ante una gran oportunidad. Este es un contexto de un proceso democrático de elaboración de derechos que ha sido acompañado, ¿no es cierto?, por una potente fuerza social que ha puesto en relieve un conjunto de demandas, dentro de las cuales la movilización feminista ha sido, ¿no es cierto?, un actor central. Y además es una discusión, un diálogo social que vamos a poder tener en el marco de la paridad de la Convención como órgano constituyente, por lo cual creo que esta es una forma concreta, una posibilidad cierta de redefinir las relaciones de género en nuestra sociedad chilena. Muy bien. Claudia, ¿cómo ves tú este proceso que se inicia? Yo lo veo con esperanza. Creo que el proceso constitucional que estamos viviendo es parte de un flujo más grande de discusiones, de energías que tiene un hito, por ejemplo, en el proceso constituyente que se inició durante el gobierno de la presidenta Bachelet, pero que ha podido tener un cauce institucional que podemos ver nos está invitando en este minuto a las coaliciones políticas a encontrar temas sustantivos, puntos de encuentro y candidaturas y momentos a partir de los cuales este país pueda encontrar un nuevo equilibrio donde todos nos sintamos parte de un futuro común. Entonces, creo que habla de una madurez inédita en nuestro país y la existencia de la paridad y la participación de los pueblos indígenas da cuenta también de la necesidad de que la participación de nosotras, las mujeres, de los pueblos mapuches y de otros actores que no han estado invitados tradicionalmente a la mesa del poder, no solo legitime con su presencia el nuevo pacto social, sino que abra la puerta a miradas distintas de cómo se estructura el poder, cómo se estructura el Estado, cuáles son nuestros derechos y deberes recíprocos y cómo construimos nuevamente juntos este futuro. Muy bien. Bueno, hay optimismo y esperanza. Está bueno eso, para empezar. Ahora, antes de entrar al proceso constituyente y al movimiento feminista en este proceso tan excepcional, me gustaría conocer un poco la percepción, la visión de ustedes sobre lo que está ocurriendo con el feminismo en Chile hoy. Y tal vez podemos preguntarte a ti, Francisca, respecto de la historia, ¿cierto? ¿Cómo ha sido el movimiento feminista en nuestro país, tal vez comparado con el movimiento feminista en términos más globales, ¿cierto? ¿Y qué podrías decir de lo que ha vivido el movimiento feminista desde el 18 de octubre en adelante? El movimiento, el feminismo, así, más bien, es una multiplicidad de procesos.
de procesos heterogéneos, que nos muestran, por tanto, también toda la complejidad, así como también los matices en las vidas de las mujeres. Entonces, antes de que el feminismo se llamara a sí mismo feminismo, el término que se utilizaba era las relaciones entre los sexos y cuál era el lugar que le cabía a las mujeres en la sociedad. Entonces, el feminismo es también una interpretación de la sociedad, ¿no? de esa sociedad que se, no es caricaturizar la palabra, pero que se resume y de alguna manera, de mala manera, como una sociedad siempre dominada por hombres. Y la pregunta desde la historia es, de acuerdo, por siglos hemos vivido en una sociedad patriarcal, pero ¿cómo es ese patriarcado en concreto? ¿Cuáles han sido las formas que ha adquirido? ¿Cómo se ha afirmado sobre ciertos supuestos que se dan por evidentes, jurídicos, biológicos, etcétera, que mientras no los desestabilicemos van a persistir y se nos van a colar por los intersticios de la Constitución, legales y los códigos culturales, etcétera? Ahora, el feminismo en Chile podemos identificarlo ya a mediados del siglo XIX. En donde un grupo de mujeres de élite, se organizan, salen a la calle, protestan contra el presidente Montt del periodo en defensa de la libertad de culto. Entonces, paradójicamente, mujeres que no estaban incorporadas a la ciudadanía política, le otorgan ya a mediados del siglo XIX, muy temprano, un sentido de participación de lo público, de ir a protestar respecto de algo que para ellas consideran significativo, fundamental en el orden social que ellas deseaban. Entonces, es paradójico y es particular del caso chileno que la defensa de los valores católicos en el siglo XIX, la defensa en contra de la secularización de las instituciones del Estado, el debate en torno a la ley de matrimonio civil, de registro civil, de los cementerios laicos, es lo que lleva a organizar a las mujeres, a ser las creadoras de redes, fundadoras de periódicos, ya a mediados del siglo XIX, de asociaciones y luego, entonces, de demandar el derecho al voto para defender esas libertades, ¿no? que ya estaban puestas en práctica. Entonces, hay un feminismo que es anterior al feminismo, todavía no adquiría ese nombre, lo va a tomar a fines del siglo XIX, pero que nos habla de cómo las mujeres entendieron la esfera pública, nos habla de cómo esa esfera pública tiene una fuerza interna que la transforma, ¿no es cierto? Y una de esas fuerzas son las que organizan las mujeres y del tipo de prácticas políticas que ellas pusieron ahí en juego, que no fueron las mismas que las de los hombres. No podían serlo. Entonces, la historia, me encantaría seguir haciendo la historia, es larga, cómo cobra fuerza en un segundo momento, a principios del siglo XX, en donde la bandera de lucha es el sufragio. Pero también con anterioridad estuvo la lucha por la libertad y la igualdad en la educación. Y la posibilidad de acceder a estudios universitarios. La educación pública primaria en Chile siempre fue paritaria para ambos sexos desde su fundación, no así la secundaria ni la superior. Y el primer paso, el decreto Munátegui de 1877, que concede el ingreso de las mujeres a las universidades a todas las carreras, no a carreras que se consideran propias de mujeres y a las otras no, sino que a todas las carreras. Y ese decreto es el que abre el camino para la creación de liceos fiscales femeninos, porque los habían particulares, pero no los habían fiscales. Entonces es bien interesante ver cómo estos procesos y los movimientos de mujeres y luego los movimientos feministas no son lineales, no son causales, sino que al revés, se van entrelazando y a veces ciertos objetivos, motivaciones y causas consiguen algo y al conseguir la libertad de asociación, por ejemplo, lo que
logran, sin pensarlo, es el camino hacia el derecho al voto, por ejemplo. Entonces, lo que a mí me llama la atención es, eso sí, es la poca presencia y lo poco que se ha estudiado también, las reivindicaciones por la igualdad de los derechos civiles de la mujer. Entonces, ahí yo no sé si es una falta de evidencia histórica porque los historiadores estamos fallando y no la hemos levantado, o bien porque efectivamente no fue una motivación inicial, sino que posterior, y bastante posterior, o sea, de casi mediados del siglo XX hacia acá. O sea, ese es algo que creo que podríamos volver. De todas maneras. ¿Y tú, Claudia, cómo ves esa historia, tal vez puesta más en el contexto actual? Ese movimiento, ¿cómo ha girado, se ha profundizado, se ha ampliado? Yo creo que la historia de los movimientos de mujeres en Chile es fascinante, y la historia del feminismo lo es también. Mi percepción va como desde el feminismo de lo personal hacia lo político, hacia lo público. Si yo pienso en mi historia familiar, por ejemplo, mi abuela nació en un contexto en el que ella no podía votar, no podía educarse, no podía administrar libremente su patrimonio. Mi hermana y yo vivimos para ver a una mujer ser electa 2 veces presidenta. Entonces, claro, hemos tenido avances, y ninguno de esos avances ha sido una concesión graciosa, sino que ha sido el resultado de un conjunto de acumulación de saberes, de fuerza y de organización, que lo que ha hecho ha sido ser un potente semillero para mujeres como la Fran y yo, pero también ha sido un permanente empujar, una permanente ola que va horadando la piedra y va haciendo la arena, para efectos de ir impulsando demandas tan sentidas como el acceso al voto, la educación, la autonomía económica, la autonomía sexual y reproductiva, y un sinfín de otras materias que podemos ir definiendo. Entonces, uno puede ver, por ejemplo, durante la década de los 80, que los movimientos de derechos humanos tienen como líderes a mujeres. Uno puede ver el compromiso en las calles de las mujeres por la democracia. Y después hay una especie de silencio también, de alguna manera, cuando parte la democracia, donde las mujeres también organizadas ocupan un rol dentro de las instituciones del Estado. Y si ustedes quieren, y no soy historiadora, Carla Francisca mejor que yo, si ustedes quieren, pero una eclosión muy fuerte en mujeres más jóvenes, a partir del punto de inflexión con los movimientos estudiantiles del año 2018, donde los fenómenos de acoso redundan en una reivindicación de demandas de igualdad al interior de las casas de estudios, y eso se expande hacia otros espacios. Yo recuerdo que todos los 8 de marzo eran pocas las mujeres que salíamos a marchar, y la marcha del 8 de marzo, sin pandemia, en un mundo prepandemia, fue masiva. Para salirte del metro tenía que esperar 1 hora, o sea, esto ha ido sumando y ha ido haciendo una especie de marzo 2019. Y en marzo de 1936 fue la primera marcha por el Día Internacional de la Mujer en Chile. O sea, nada de esto es tan nuevo. Lo que es novedoso es que en este contexto de nueva constitución, esa demanda se haya podido traducir en un mecanismo de participación articulada como es la paridad. Sin duda. Y vamos a llegar a esa singular, digamos, hecho, ¿cierto?, que históricamente bien inédito, pero me gustaría tal vez hacer un pequeño doble clic antes de entrar al proceso constituyente sobre los objetivos del movimiento feminista. ¿Cuáles son, digamos, sus desafíos? Si hubiera una sociedad feminista, ¿hacia dónde deberíamos movernos? Yo creo que para muchos hombres, obviamente me incluyo, esto ha sido un proceso de aprendizaje, un cambio cultural, desde cómo uno educa a sus propios hijos y se relaciona con su pareja. Es bien profundo, desde cómo fuimos educados, y eso creo que pasa en muchas dimensiones. Me gustaría, tal vez, si ustedes se animaran a poder describir qué significa una sociedad donde hay equidad de género, una sociedad donde hay igualdad entre hombres y mujeres. Esa es la pregunta. Esa es una gran pregunta. Una gran pregunta, porque el principio de igualdad no es igualdad en abstracto. O sea, este es el principio que consagra la Revolución Francesa, o sea, y la independencia norteamericana, en lo que está en los orígenes de nuestras democracias modernas. Pero la historia de nuestras democracias nos ha mostrado con bastante. Ojalá no tuviéramos que
que tener que dimensionar el sufrimiento humano que ha conllevado el responder a la pregunta de qué es la igualdad. Por lo tanto, no se entiende sin los contenidos específicos concretos, ¿no es cierto?, que les damos, que les otorgamos. Y en este contexto, eso es lo interesante, que lo vamos a redefinir, a replantearlo. Y hay un feminismo, el actual, aquel que se llama la nueva ola, que es un feminismo radical, plural, que no se identifica o que sus motivaciones no son estrictamente temas de interés para las mujeres o las minorías de género, de orientaciones sexuales diversas, sino que es un feminismo que se identifica con una sociedad justa. Entonces, su propuesta es de una amplitud universal que permite pensar esa sociedad feminista como un nuevo paradigma de sociedad, ¿ya? No de mujeres, en el sentido como excluyente. Es una gran pregunta la que tú haces, porque de alguna manera una de las críticas que hace el feminismo es sistémica, es decir, nosotros vivimos en un sistema patriarcal del que todos somos parte, que se construye por todos nosotros, no es una lucha de ellos versus nosotras, no es una caricatura de aquello. Y en ese sentido, el objetivo último tiene un talante emancipatorio. Lo que apuesta es a vivir una sociedad en la cual todos podamos tener un desarrollo autónomo que sea respetuoso de nuestras diferencias. Y como bien decía Francisca, en ese contexto, el feminismo actualmente se cruza con las demandas que luchan o que abogan en contra de la discriminación racial o de la discriminación de clase u otros factores. Ahora, ¿cuáles son aquellos elementos aplicados de la emancipación? Es donde tú vas a encontrar una diversidad de respuestas. Y esa diversidad de respuestas, a su vez, está asociada a la diversidad de feminismos o visiones que tú puedes tener. Las mujeres y el feminismo no es una única cosa. Entonces tú puedes tener feministas que tengan más empatía o simpatía por un Estado de una característica más bien liberal versus otras que tengan una lógica de un Estado más bien socialista. Y van a haber mezclas entre medio y dan cuenta, de nuevo, de la complejidad de soluciones en este horizonte más amplio, donde todas las que o todos los que nos declaramos feministas, podemos encontrar, mire, yo creo en una igualdad sustantiva, una igualdad donde quepamos todos, y no donde la diferencia sexual sea una razón para hacer una diferencia política, económica o otra característica. De acuerdo, y en ese sentido, y aquí podemos entrar al proceso constituyente, tal vez esa oportunidad de redefinir las relaciones, esta conversación que se abre, parte con un hecho que es bien excepcional, ¿cierto? Que es que el proceso constituyente es paritario, ¿cierto? De hecho, muy pronto vamos a inscribir las listas, ¿cierto? Y el 11 de abril vamos a elegir a los... Muy pronto, como en 5 días. 5 días. Inmediatamente. Muy pronto, no es ni una semana, es ahora. Así es. Y yo creo que estamos todos súper interesados en saber cómo se van a configurar esas listas, porque dentro de esas listas van a aparecer los 155, ¿cierto?, constituyentes, hombres y mujeres, que van a tener una estructura paritaria. Entonces, no sé cómo ves tú, Francisca, ese mismo hecho de que la paridad sea un punto que genere la partida, digamos, al menos respecto a esta conversación en la relación entre hombres y mujeres de la conversación constituyente. Yo te respondo desde dos perspectivas. Una que tiene que ver con cómo nos reconocemos unos a otros. Entonces, el hecho de que nuestra convención sea paritaria es un reconocimiento ya de igualdad, de que tenemos los mismos derechos, o sea, en un nivel fundamental. Entonces, por lo tanto, creo que es una conversación, un diálogo de una naturaleza muy distinta de las otras que hemos tenido históricamente, ¿cierto? En la Constitución de 1833, la de 1925, en las reformas a esta Constitución, en la Constitución de 1980, etcétera, nunca ha habido una conversación de ese tipo. Así que creo que eso ya es un desafío único y una oportunidad única. Y al mismo tiempo respondo desde una perspectiva más política. ¿Qué significa, ¿no es cierto? Entonces, esa posibilidad de paridad
para pensar cómo queremos organizarnos como sociedad, cuáles son nuestros valores que queremos instalar, las bases. Y ahí es donde creo que el feminismo, a lo largo de su historia, su trayectoria en Chile, que es la que conozco, primero ha desafiado los significados de la ciudadanía. Entonces, ahora, nuevamente en esta convención, los va a volver a desafiar. No es lo mismo ser sujeto titular de una plena ciudadanía que un titular a medias o un aspirante o sea, ahí hay entonces un primer cuerpo de significados, de sentidos que le vamos a otorgar a la ciudadanía, que hay que pensarlo en términos igualitarios. Un segundo elemento que nos da cuenta es que el supuesto de las esferas pública, política, privada, doméstica, es un supuesto que no tiene realidad. Por cierto que podemos rastrear históricamente cómo se ha concretado esa premisa, pero al mismo tiempo la historia nos muestra cómo son fronteras porosas, como no se puede entender el Estado sin mirar el espacio de la familia, cómo no podemos pensar en derechos igualitarios para las mujeres, por ejemplo, en su integridad física, si no pensamos que la inviolabilidad del hogar es un principio que protege hasta ahora al hombre, de la intervención del Estado sobre cómo actúa dentro de ese espacio el marido o la pareja, el conviviente, etcétera. Entonces, ahí nuevamente entonces hay no quiero decir una confrontación de derechos, pero sí la historia nos permite ver cómo se entrelazan, cómo se tensionan y de qué manera entonces podemos disolverlos, de manera de que no repitamos, no es repetir, sino que reformulemos, ¿no es cierto?, unos derechos individuales fundamentales que subrepticiamente vuelvan a afectar a las mujeres, porque y esa consideración como del actor más débil, del sujeto más débil de la ciudadanía también. Y tercero, creo que también vamos a estar ante una serie de diferencias, de divergencias entre las mujeres que forman la convención. O sea, el tema o la cuestión de género, por englobarlo, va a cruzar a todas y a todos los convencionalistas, y como sociedad nos va a cruzar a todos. Entonces no me imagino un bloque de mujeres defendiendo unos intereses comunes en ningún caso, sino que al revés. Creo que vamos a ver un fluir, espero, ¿no es cierto?, un flujo de intercambio de ideas. No sé, Claudia, tú que estás más como al tanto del debate constitucional actual. A mí me pasan varias cosas. O sea, una es que encuentro fascinante que hayan mujeres, que puede ser una tontería, pero habitualmente nuestras constituciones se han hecho, esta es la primera que se va a hacer sin que haya asociado como una intervención militar. Entonces es una constitución que se va a hacer en democracia en nuestro país, lo que ya por sí me parece fantástico. Pero si uno mira para atrás la participación de las mujeres, yo puedo contar con los dedos de las manos las mujeres que participaron en la redacción de textos constitucionales, tal vez en una mano. Sí. Entonces, ni siquiera las dos, una. Y sabemos quiénes, y ya estaban ahí, ¿no? Entonces, mi percepción es que la mera existencia de mujeres dentro de este proceso da cuenta de una redistribución del poder, de cómo el poder dentro de nuestra sociedad tiene que necesariamente que comenzar a estructurarse de una forma distinta. Espero que esto no sea un hecho aislado, que no sea una golondrina que hace el verano, sino que sea icónico de un nuevo trato. Porque si esto es un nuevo pacto social, si esta es una constitución que aspira a estructurar las bases que definen y explican y justifican el poder coercitivo del Estado en la sociedad, esperaría que hubiera una diferencia en aquello. Y no es menor, no es baladí, no es un placer ridículo el que uno quiere decir, yo quiero que haya mujeres porque se ven más bonitas. No. Hay un conjunto de experiencias vitales que nosotras tenemos, de circunstancias en las cuales nos encontramos a propósito de la condición de ser mujeres, y sin un afán de ser esencialista. Un par de ejemplos lo hacen muy claro.
Estamos sumergidos en la peor pandemia de los últimos tiempos y esta pandemia ha calado profundamente en las posibilidades efectivas de las mujeres de tener autonomía económica, porque todo el peso del cuidado ha recaído sobre nosotras. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dice Comunidad Mujer. ¿Hay alguna palabra? El mercado laboral, ingresos, Sí, cuidados, está todo las integrado. expectativas de las mujeres de salir a buscar trabajo. Exacto. O sea, mujeres cesantes que no salen a buscar trabajo porque no tienen con quién dejar a sus chicos. Ese es el impacto del trabajo no remunerado en las mujeres. No hay una línea para aquello en la definición ni de Estado, ni de ciudadanía, ni de deberes asociados. Por tanto, esa experiencia vital que está ausente en este minuto del debate público va a estar presente al momento de definirse que el 50% de la población que se hace cargo de aquello esté en la Constitución. Entonces, la representación de lo humano, la representación de cómo se estructura el poder, de qué esperamos del Estado, tiene necesariamente que tener un componente diferente. Sí. ¿Significa que todas vamos a estar de acuerdo? Bajo ninguna perspectiva. Hay mujeres de derecha, hay mujeres de izquierda, hay mujeres altas, bajas, chicas, afrodescendientes, católicas, musulmanas, somos todas diversas y tenemos un crisol de visiones. Pero esa experiencia de ser la alteridad, de ser el otro, de tener que haber sido parte de preguntas de ¿cómo encajo yo en esta sociedad? Que era una de las cosas que te dice, que es una pregunta que uno dice como, ¿por qué me tengo que hacer esa pregunta siquiera? ¿Cómo encajo yo la mitad de la población en esta sociedad? Entonces yo tengo la esperanza de que no solo suponga una forma distinta de relacionarnos, sino de que nos invite a pensar de una forma diferente cómo somos los humanos y las humanas y cómo eso se estructura en un pacto político. Yo coincido, perdona, coincido con Claudia en ese... en el valor de la experiencia, porque precisamente cuando las chilenas lucharon por el derecho al voto, la respuesta de los líderes políticos, de las autoridades, hombres todos, ¿no es cierto?, en el poder entonces fue ¿para qué? Si no tienen nada que aportar al conjunto de la sociedad. Ya estamos representados el conjunto de la sociedad. Y precisamente lo que el feminismo ha mostrado es que las experiencias de las mujeres históricamente son distintas, diversas, complejas, entrecruzadas con la raza, ¿no es cierto?, la clase social, etcétera. Pero es desde esas experiencias en donde es posible replantearse el contenido de lo que es ser humano, de plantearse el contenido de los derechos humanos, que tampoco son una esencia que está ahí, que haya que alcanzar, sino que le vamos dando cuerpo, les vamos dotando de contenido. De hecho, es súper entretenido el punto que tú haces, porque hace algunos años el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas cogió el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en una observación general hace una relectura de los derechos humanos. Dice, bueno, cuando usted mira el derecho a la libertad, a la integridad, por ejemplo, no solo mire la condición en la que están presas los hombres en las cárceles, o no solo piense en la tortura, piense, por ejemplo, en la violencia doméstica. Claro. Porque la violencia doméstica, hasta la década de los 90, no era un tema de derechos humanos necesariamente. No era percibido por el sistema internacional como un problema. ¿Por qué? Porque la experiencia de la violencia doméstica se vive en el espacio, en la dicotomía de lo privado, claro, donde el Estado no entra. Porque se supone que es el espacio de las libertades. Porque es parte de un subtexto cultural, económico y jurídico de una constitución sexual, como decía Pateman, ¿no? Sí. De una forma en la que se hace la sociedad, se define quiénes somos personas, no personas y ciudadanía, donde nosotras somos la alteridad, somos la otra. Y no solo nosotras, las disidencias sexuales y todo aquello que se aleje del paradigma de la heteronorma. Déjame hacer una pregunta conceptual en eso, Claudia, porque preparando este programa, entrando a las distinciones, ¿cierto? Esta idea de la construcción feminista, que en el fondo tiene una visión, una bajada respecto al debate constitucional, se distingue de la idea de que la Constitución debe tener un enfoque de género, ¿cierto? ¿Nos podría ayudar a hacer esa distinción y entender por qué en la práctica, por ejemplo, hay un texto, ¿cierto?, que es una nueva Constitución con un enfoque de género? ¿Por qué
sobre todo las profesoras, pienso en Yanira Zúñiga, ¿cierto? En Verónica Undurraga, muchas mujeres que están contribuyendo, tú misma en ese documento, están conceptualizando esta idea de debemos avanzar en una condición con enfoque de género. Bueno, el género es una categoría de análisis, que lo que te permite hacer es ocultar la realidad y desnudar cuánto de eso es cultural y cuánto de eso está dado, ¿no? O sea, lo que el género nos aporta es decir, mire, la forma en la cual nosotros definimos nuestras identidades no es un proceso que es puramente biológico y es puramente natural. Hay una parte en la que la cultura define qué se espera de ser una mujer y qué se espera de ser un hombre. Hay diferentes definiciones de género. Yo les di una más clásica, pero también uno puede decir, bueno, la propia definición de cuáles son los cuerpos de un hombre y una mujer también están cruzados por estos factores culturales de qué es ser un hombre y una mujer. Entonces, el género es una especie de gran libretista que nos indica qué se puede esperar y qué tienes que hacer tú, cómo te comportas para ser un hombre correcto y una mujer correcta. Pero no es una pura descripción, sino que es una adscripción de características que además están jerarquizadas. Entonces, si tú eres mujer, lo que se espera de ti es que seas amable, es que seas dócil, es que seas sumisa. Y está bien si tú eres más emocional que racional, porque en el otro par de la dicotomía, los hombres tienen que ser valientes, arrojados, racionales, más agresivos. Entonces, esta especie de mundo en el cual unas dos cosas no se tocan, tiene un sinfín de complejidades con la vida real, ¿no? Porque hay un montón de diversidad en aquello, donde hay mujeres que no se encajan en esto, donde hay mujeres que además estudian acompañados con el paradigma de la heterosexualidad. Entonces tú tienes mujeres que no son dóciles, que son gritonas, que no se acomodan a esto, y aquello incide en que sean mujeres que son disruptivas y hombres que a lo mejor son sensibles, son llorones y salen de aquello, ¿no? Esto podría ser un debate como de sobremesa sencillo, pero el problema es que esta mirada del género, esta perspectiva, estructura las expectativas sociales y las expectativas normativas, las expectativas económicas. Y todos aquellos que se escapen de ese paradigma tienen algún grado de represión en el sistema. Esas represiones están vigentes todavía. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la familia como la principal y más importante institución que existe dentro de nuestro espacio, aquello donde encontramos cobijo, cariño, afección, transmisión principal de la cultura, la familia normativamente está reservada para las parejas heterosexuales. Entonces, si tú no estás dentro de esa lógica, tú estás fuera de la principal institución que la Constitución consagra. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en un fallo el año pasado, en el mes de junio. Entonces, cuando nosotros invitamos a hacer una revisión desde la perspectiva de género del debate constitucional, lo que estamos invitando a hacer es un cuestionamiento de la pretensión de neutralidad del texto, que dista de ser neutral y por el contrario es tributario de una mirada de la sociedad que se estructura sobre un paradigma que no es justo con buena parte de nosotros. Desarrollo un poco más esta idea de que el texto debe ser neutral, porque creo yo es probablemente una concepción decimonónica, tradicional, clásica, que tal vez muchos dan por subentendido. Esto es, la condición debe ser para todos, a todos los debe tratar por igual, no debe hacer distinciones, y da la impresión que el enfoque de género genera una diferencia, un cambio en esa lógica. ¿Correcto? Hay un juego de verbos que es interesante tener presente. Tú dijiste, la Constitución debe ser. Yo concuerdo con eso. La Constitución debe dar protección a todos por igual. La Constitución debe tener cabida para todos. Cuestión distinta es si la Constitución es aquello que dice ser. ¿Por qué hago ese alcance? Las constituciones, la nuestra no es ajena a aquello, han sido redactadas habitualmente por un grupo de personas que tienen cierto grado de conocimiento, que son parte de, habitualmente, la epistemología del derecho o de la ciencia política, o qué sé yo, y que tienen además cierto estatus económico. Y la visión de qué es lo importante para una sociedad que está reflejada ahí es la de ese grupo, que puede reivindicar, como decía la Fran, la pretensión de decir yo represento lo universal. Pero esa es una pretensión.
no necesariamente es una realidad. Entonces, en el ejemplo que yo les ponía del cuidado, que es una realidad que afecta a las mujeres, no hay una representación del cuidado ni una expectativa asociada sobre la importancia que tiene el cuidado. Y en algún minuto, como decía, como refleja por ejemplo Martha Nussbaum, somos débiles, somos frágiles, todos vamos a requerir ser cuidados, asumir que somos una especie de ser autónomo y fantástico que no requiere, no se enferma, que no requiere cuidado, educación y guía, y que no hay alguien ahí para uno, no está. Pero hay otros ejemplos. Nuestra Constitución muy poco dice, por ejemplo, sobre la autonomía sexual y reproductiva. Y eso es fundamental para las mujeres. Las mujeres en este país entraron en masa al mercado laboral a partir de la anticoncepción. Hay un montón de otras de miradas, de circunstancias que claman por ser reconocidas como derechos, por estructurar el poder de una forma distinta, que no están en nuestra Constitución. Y eso guarda relación con el hecho de que la diferencia sexual se deviene en una diferencia política en la medida en la cual la ausencia de esa representación impacta en la estructuración del poder. De acuerdo. Porque coincido, porque tiene que ver con haber opuesto a los sexos, con haberlos entendidos como dicotómicos bajo un término más bonito, que es el de la complementariedad. Pero es una complementariedad que de donde estás tú no estoy yo. Entonces no es intercambiable, eso es lo que quiero decir. Entonces en ese sentido ha sido dicotómico y entonces el género concebido, pensado de esa forma, como las relaciones entre dos sexos opuestos, han constituido y estructurado nuestra sociedad, nuestras relaciones sociales en esos términos que suponen, ¿no es cierto?, entonces que la mujer naturalmente, por su condición biológica, otro supuesto que habría también que discutir desde la medicina, desde los especialistas, desde la historia de la ciencia también, que naturalmente somos madres. Y una cosa es el hecho biológico de parir y otra cosa es la maternidad, que también es una construcción, ¿no es cierto?, de una función social, y lo mismo respecto del cuidado de los otros, como mencionaba Claudio. Entonces el asumir una serie de consecuencias sociales, jurídicas, normativas, a una diferencia entre sexos es lo que ha abierto unos espacios históricos. Es lo que politiza la diferencia sexual. Es lo que lo ha politizado y lo que lo ha vuelto entonces injusta. O sea, y usted diría en el fondo, y entrando ya al hecho de que va a ser paritaria, esa representación, va a haber un 50% mujeres, ¿cierto? ¿Va a implicar una transformación? ¿Van a ser las mujeres una voz que en esas distintas experiencias que ustedes dicen van a influir, por ejemplo, en un preámbulo tal vez, ¿cierto?, en una introducción que pueda tener, o en las bases de la institucionalidad? ¿Cómo proyectas tú? Es difícil hacerlo porque ¿quiénes van a ser las mujeres electas? Esto es parte de la democracia. Por eso es importante a quiénes vamos a elegir. Es súper potente porque Sí. se van a elegir a esas hombres y mujeres. Y pueden haber hombres que compartan, por ejemplo, Sí, la claro. perspectiva de género. En la medida que se acerquen a ella, lo entiendan, lo estudien y comprendan esta transformación. O sea, tal vez el hecho de hombres y mujeres ahí, ¿cómo ves tú en relación, y en lo como más concreto, en cómo se podrían redactar ciertos principios ordenadores, entrando ya a lo más sustantivo? Yo estoy súper expectante. Porque no ha pasado nunca. O sea, yo podría fingir y decirte, no, sí, las mujeres vamos a hacer tal o cual, pero no ha pasado. O sea, no sabemos necesariamente cuál va a ser el criterio a partir del cual se alineen las fuerzas. Voy a ser más gráfica todavía, no sabemos siquiera si se van a poder ver, ¿no? O sea, si van a estar juntas y juntos en el ex congreso, o si va a ser por Zoom, o no sé, Webex o Google Meet, la plataforma que escoja para eso. Entonces, buena parte de esa respuesta se responde también pensando en cómo se van a alinear, cómo se va a alinear el poder dentro de la convención, ¿no? Si va a haber una línea narrativa a partir de
la mirada sobre el Estado, los partidos políticos, las coaliciones, las propias historias de quienes están ahí, si va a haber alguna mirada transversal o algún diálogo paralelo entre las mujeres. Si miramos, por ejemplo, cómo ha estado funcionando el Congreso últimamente, uno puede ver que hay diálogos paralelos entre las mujeres de diferentes bancadas para ciertas cosas. Entonces uno puede decir, bueno, a lo mejor eso también podría pasar, a lo mejor las mujeres vamos a resultar siendo el catalizador de los encuentros, no lo sé. Tampoco hay tantas referencias internacionales, ¿o no, Claudia? No las hay. No las hay. Es demasiado único. Es bastante único. O sea, las mujeres no hemos pasado del techo del 30% en ningún proceso constitucional del mundo. Cierto. Sí, efectivamente. Ahora, también tampoco es una tabula rasa. No. O sea, ninguno ni ninguna de las que formen la convención vienen vacíos de contenido. Entonces, entonces se cruzan las orientaciones políticas, la pertenencia a un partido político, a pueblos indígenas. Exactamente, regiones, etcétera. Entonces, uno dice como ¿qué rol va a jugar la perspectiva de género? No va a jugar sola. No va a jugar sola, por lo tanto, como dice Claudia, como en términos futbolísticos, la alineación es clave del equipo. Ahora, yo veo un peligro, o sea, no espero que ocurra, pero creo que también la perspectiva de género puede llevar un sesgo, como han habido sesgos desde cualquier otra perspectiva, pero uno de esos sesgos es que, si bien ha permitido visibilizar a las mujeres los problemas que afectan en particular a las mujeres por el hecho de ser mujeres, también si solo enfoca a las mujeres va a perder la visión de conjunto. Sí. Entonces, ahí es donde creo que las mujeres, que tenemos fe en la perspectiva de género como un catalizador de transformación profunda de nuestra sociedad, es que estamos llamados a hacer una reflexión crítica, estar como haciéndole el tirón de oreja a la convención. O sea, hay un papel de todo el resto. No podemos dejarle la pega a los convencionalistas. Sí. Pero o sea, uno podría, pero yo entiendo tu pregunta. Tu pregunta es como, si usted tuviera que dejar algo escrito, ¿qué pondría, no? Como, o sea, pongámoslo, amarrémoslo un poquito, pongámosle algo más sustantivo, claro. O sea, las constituciones tienen partes, claro, una es como tú bien dices, la parte de los principios, de los preámbulos, y sin lugar a dudas hay algunos principios que son fundamentales, que no necesariamente se relacionan solo con la perspectiva de género: democracia, justicia social, igualdad, que son a todo esto los tres primeros principios que, a partir del proceso constituyente de la presidenta Bachelet, hombres y mujeres de forma paritaria definieron que eran los más importantes para una nueva constitución. Entonces tú haces un ejercicio de decir, bueno, si yo creo en la justicia social, ¿qué tipo de Estado voy a querer? ¿Cómo eso va a definirse en lo que Francisca bien decía? El feminismo no solo apunta a la emancipación de la condición de las mujeres, sino a que está cada vez más mirando cuáles son las estructuras de opresión que deben ser superadas. Pensando como en Gladys Irín Marion Young, así como dónde está el mecanismo o el botón que tengo que detonar para cambiar las condiciones del pacto actual. Entonces, yo me imagino que un contenido necesario sería, por ejemplo, una representación, es como un disco rayado, pero que hay alguna definición a partir del libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, del reconocimiento de la autonomía de las personas, de la existencia de un Estado que facilite el ejercicio de esa autonomía, no simplemente que se abstenga, sino que lo facilite, porque el factor cultural para las mujeres es una cuestión relevante. Un Estado que no distingue que la cultura puede ser un mecanismo de opresión dentro de las familias, en el colegio, en el espacio del trabajo, y que se abstiene de generar condiciones para esa modificación, es un Estado que es funcional a la mantención del statu quo. Que haya referencia al trabajo no remunerado y a la necesidad de socializarlo, que no sea solo trabajo de las mujeres, o que no sea solo trabajo de las mujeres y sus parejas, si es que las tienen, que no sea solo trabajo de las familias, sino que sea trabajo de
personas, familias y Estado. Por ejemplo, nosotros estructuramos el trabajo de 9 a 6 de la tarde, pero tú tienes niños que llegan a sus casas a la 1. Claro. ¿Qué pasa con esos niños? Tienes familiares no valentes. ¿De qué forma el trabajo se estructura de una manera de espalda a toda esta realidad humana, ¿no? Y cómo la Constitución puede cifrar códigos distintos para que una legislación, por ejemplo, que establezca diferentes tipos de jornada no sea declarada posteriormente inconstitucional. Vas a tener que también tener algún tipo de contenido asociado al catálogo de derechos. Vamos a o no reconocer la igualdad salarial dentro de la Constitución. Vamos a no a reconocer la paridad como un criterio estructurante en la participación política y en la conformación de instituciones. Vamos a reconocer que también la igualdad es un factor relevante al interior de las familias, ¿o no? Vamos a reconocer la autonomía sexual y reproductiva. Ese tipo de... no sé cómo lo olvidaba, el derecho a una vida libre de violencia. Todas esas cuestiones que no están en nuestra Constitución ahora y que las personas como yo se dedican a tratar de hacer una hermenéutica constitucional incorporándola en ciertos derechos cuando uno va a la Corte, deberían razonablemente ser explicitadas si es que queremos tener un horizonte distinto de relaciones en sociedad. Vamos a ir en un breve momento al catálogo de derechos que tú ya describiste, creo que es como bien importante, ¿cierto? Pero me gustaría ver cómo ven ustedes esta discusión, este debate, creo yo, que es súper sustantivo, súper importante, entre lo que declara la Constitución, lo que puede declarar incluso la ley, por ejemplo, la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, y lo que luego ocurre culturalmente en la realidad. La Constitución puede decir muchas cosas, y no solo en materia de género, puede decir respecto de la naturaleza, el medio ambiente, puede hacer grandes declaraciones. ¿Cómo hacerse cargo de que aquí también se pueden ir avanzando muchas declaraciones que tal vez no... ¿Cómo se enforzan? ¿Cómo logramos que efectivamente tenga una bajada y un cumplimiento? Hay una dimensión cultural y hay una dimensión que también es legal. Y a veces hay una voluntad en creer que declarando cosas a través de la ley se van a producir cambios que tal vez tienen una historia y una cultura que son muy complejas y muy difíciles de transformar. No sé qué dice la historia, Francisca, en eso. Yo lo pienso desde la perspectiva de la cultura jurídica, que es lo mismo que como hacer historia no del derecho, porque no es de las leyes, sino que de cómo se interpreta, cómo se ha aplicado. Entonces, porque uno puede identificar cómo el marco constitucional, nuestro marco jurídico, son las claves con las cuales interpretamos nuestra experiencia. Hace menos de 50 años, yo como mujer casada y que he sido violada por mi marido, no habría podido acudir a la justicia. Y ni siquiera, probablemente, yo habría pensado que lo que me pasó fue una violación. ¿Por qué? Porque está instaladísimo el débito conyugal dentro de nuestro marco normativo desde el derecho indiano. O sea, y más atrás. Y más atrás. Y más atrás. Exacto. Entonces, si es un deber, ¿ya? Que una obligación que yo le debo a mi marido, ¿cómo la puedo pensar como una violación? Entonces, así como el marco jurídico nos otorga claves para interpretar lo que nos pasa, para definir si el maltrato es violencia doméstica o es que me está dirigiendo, educando, porque yo soy una mujer que no soy capaz de organizarme sola, ni de administrar plata, porque no sumo bien, 2 más 2, etcétera. Estoy caricaturizando, pero la verdad es que la realidad es tremenda. O sea, la potestad de corrección y disciplina exactamente. Es real. Es real y ha estado, y ha tenido una manera como de reformularse a lo largo de toda la reforma del Código Civil impresionante. Cómo las prerrogativas masculinas siguen redefiniéndose y las libertades que han adquirido las mujeres en materia de matrimonio, por ejemplo, y de familia, han sido más bien por limitación de esas prerrogativas y no en sí mismas. No es la individualidad de la mujer la que ha estado como a la cabeza de esa reforma. Entonces, eso para decir que si este marco es una clave interpretativa de nuestra realidad,
transforma nuestra realidad. Así como también nosotros somos quienes elaboramos la Constitución, las leyes. Entonces, hay cambios, se van produciendo, ¿no es cierto?, ciertos hitos que nos hacen mirar una Constitución, un orden normativo y decir, esto ya está obsoleto, esto ya no puede ser. Es como la historia de los derechos humanos. En algún momento la sociedad del siglo XVIII miró y dijo, la tortura es una aberración. Entonces, algo así nos ha pasado y ha tenido que ver también con otras transformaciones, como la industrialización, la globalización, etcétera. O sea, la Segunda Guerra Mundial marca un hito fundamental porque visibilizó a las mujeres, ¿no es cierto? O sea, yo te escuchaba y pensaba, como en la pregunta de Hernán, claramente, hay distintas expectativas, ¿no? Una expectativa razonable es que la Constitución haga aquello que en general hacen todas las leyes, ¿no? Que es ser capaz de guiar el comportamiento humano. O sea, una expectativa razonable. Entonces, la medida en la cual tengamos una Constitución que es ineficaz en aquello, es una Constitución que va a ser prontamente cambiada. O sea, vamos a ver que a lo mejor si sale cualquier cosa, esa cualquier cosa en 5 años más va a ser modificado de nuevo y eso también es razonable, o sea, eso no hay que tenerle miedo a eso tampoco. Eso. Y si no es modificada, no se va a hacer nada por reformar las leyes que no estén de acuerdo con esa Constitución, así que va a ser nada. Pero, al mismo tiempo, la expectativa que surge a partir de la declaración de un determinado derecho, y lo pensaba por lo que decía la Fran sobre el derecho humano, tiene un valor súper potente. Nosotros tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos que es importante, que se la apropian las naciones, ¿no? Para decir todos nacemos libres, iguales en dignidad y derechos, y eso convive con brechas dolorosas y profundas en el mundo, de racismo, de sexismo, de pobreza. Pero esa apropiación de los derechos para las personas que están en las minorías tiene un gusto a libertad muy potente. Y es el germen de los movimientos sociales y es el germen de la búsqueda de la justicia y la democracia, no como una quimera, sino como algo que se va haciendo carne en cada transformación social y en cada transformación normativa que uno va viviendo. Entonces, yo creo que no hay que menospreciar el potencial transformador de los textos, asumiendo que la realidad no cambia porque una Constitución diga va a haber igualdad dentro de los matrimonios, pero sí cambia la realidad y el fraseo en el cual todos nos ubicamos para decir, este es mi punto acá, esta es mi expectativa y esto es como yo veo el futuro. De acuerdo. Y ahí entonces el catálogo de derechos que una Constitución con perspectiva de género está poniendo sobre la mesa, pues son varias las voces que han ido consensuando, ¿cierto? Y me gustaría que tal vez te animas, Claudia, a explicar cuáles son los principales que hoy día no están presentes, además, ¿cierto? En materia de violencia, salud sexual y reproductiva, el tema del cuidado, digamos, y las responsabilidades asociadas. Creo yo que hay un tema que es importante dar a conocer, abrir, conversar. Esa es una buena pregunta porque yo te diría que en general hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. O sea, yo aspiro a tener el mismo derecho a la igualdad, el mismo derecho a la libertad, el mismo derecho a la vida. Nuestro catálogo constitucional, entonces, tiene que tener todos esos derechos para todas las personas. Pero hay ciertas dimensiones de la vida de las mujeres y de la comunidad LGTBI incluso, que requieren una visibilización porque hasta ahora no han sido recepcionadas de forma masiva por la interpretación normativa o por la aplicación de las leyes, o por leyes en general. La Constitución no puede llegar al detalle de que va a tener una legislación. En ese sentido, los puntos... nuestro catálogo necesita ampliarse hacia un catálogo de derechos sociales. Si tú te imaginas que tienes una población donde, corrígeme si me equivoco con el porcentaje, pero no sé, un 40% de las mujeres no son autónomas económicamente, los derechos sociales para esas mujeres importan, ¿no? Como educación, salud, vivienda, alimentación, el catálogo que está en los derechos económicos, sociales y culturales de la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero si nosotros aterrizamos aún más, yo tendría que decir
que nuestra Constitución, ojalá, pudiera reconocer un derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y ate al Estado a tener acciones en ese sentido. Porque la legislación que tenemos ahora es bien magra y hace algunos años no avanza en el Congreso o no se ha convertido en ley el proyecto de ley sobre el derecho de una mujer a una vida libre de violencia. Ojalá que la Constitución reconociera la autonomía de las personas, que no está en nuestro texto constitucional, ni siquiera a términos como un principio, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad. Ojalá que nuestra Constitución sea capaz de reconocer los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía sexual y reproductiva. Ojalá que la Constitución, de nuevo, reconozca esta faceta de el trabajo no remunerado como un aporte a la vida en sociedad y como un deber también que requiere de otras cuestiones. Y sin lugar a dudas, que reconozca el derecho a la participación política y a la participación, que no está en nuestra Constitución tampoco, y que al momento de estructurar el poder, cuestión que no está en el catálogo de derechos, sí reconozca la paridad como un elemento estructurante de los órganos colegiados y de los órganos no colegiados hasta donde se pueda. Vamos a llegar también a ese tema, que es muy interesante, pero me gustaría conocer, Fran, cómo ves tú el desafío del debate constitucional en relación a estos catálogos y también incluso en perspectiva histórica, porque también estamos frente a desafíos que son nuevos. Pienso en el tema del cuidado, ¿cierto? Y esta idea de las contraprestaciones, la idea de que haya, por ejemplo, se ha puesto sobre el debate, un ingreso especial para aquellas personas, mujeres, que cumplen un rol, pero que no son parte del mercado formal o informal, pero sí son parte, obviamente, de una responsabilidad. Primero como que, cuando uno sacudirnos del concepto de trabajo, por ejemplo, propio de los siglos XIX y XX, o sea, concepto de trabajo del que nacen asociados los derechos sociales, que ya no... que no encaja y no es que históricamente haya encajado mucho tampoco. Entonces, pensando en los derechos sociales que se establecen en Chile como seguros laborales a principios del siglo XX, esos seguros laborales estuvieron atados al contrato de trabajo. Entonces, no hicieron distinción de género. No era necesario tampoco. No era necesario, pero habían mujeres que trabajaban en la industria, pocas, en un porcentaje muy menor dentro de la masa obrera, digamos, pero ellas sí tuvieron acceso a las mismas prestaciones sociales, ¿no es cierto?, que los obreros hombres. Ahora, la gran mayoría de las mujeres trabajaba en oficios temporales, esporádicos, informales. Entonces está ese espacio de informalidad del trabajo, del mercado, ¿no es cierto?, laboral, en donde las mujeres siguen siendo la gran mayoría, y las estadísticas de este año, ¿no es cierto?, laborales, es como efecto de la pandemia, ha demostrado cómo ha repercutido mucho más fuerte entre las mujeres que entre los hombres. Pero el punto, que me parece a mí, es la relación entre los derechos sociales y la idea de que es la mujer la que se tiene que hacer cargo de aquellos que son dependientes de otros. Y entonces, el que el derecho a la sala cuna haya sido, y siga siendo todavía, porque una carga de las mujeres trabajadoras, es algo que no se resiste. Yo espero que es algo que no pase esta convención, porque entonces la maternidad, que es un concepto que también hay que redefinir, así como paternidad, son las que nos van a enmarcar el nuevo catálogo de derechos. ¿Cómo los vamos a entender? ¿Cuáles vamos a poner ahí? Si decimos toda mujer tiene derecho a la crianza, a que el Estado provea, si ella no puede, la crianza de sus hijos, entonces ya no estamos teniendo perspectiva de género en nuestros derechos. Entonces vamos a persistir con las mismas diferencias. Entonces, reconocerle a la mujer un trabajo doméstico, yo no sé si es el camino. No, yo comparto contigo. No. Yo creo que no. Yo creo que por ahí no va la solución. Por ahí no va. La solución va por al revés, por pensar que el trabajo doméstico no debiera tener género. Entonces, hay que socializarlo. Exacto.
movámonos a la idea de la paridad en el poder, ¿ah? ¿Cierto? Que es esta idea que tiene que ver con, bueno, el Estado, los cargos de elección popular, podemos pensar, por ejemplo, en el Poder Judicial, y a partir de la propia experiencia de la Convención. El hecho de que sea paritaria la Convención va a ser una experiencia social, el cual probablemente con ella y después de ella nos pase a ser bastante más natural decir, no deberíamos pensar que hombres y mujeres deberían tener una distribución en el poder también en las instituciones. ¿Cómo se está dando también esa discusión? ¿Cómo lo ves tú, Claudia? ¿Y por qué instituciones partirías tú? Así como, si uno te presto el lápiz para escribir el texto, haz una propuesta. Aquí mismo, yo tomo apuntes, claro, para que se los mandemos. Muy bien, ya se me cayó el lápiz. Yo colocaría la paridad en bases de la institucionalidad o en el preámbulo como un elemento estructurante del poder que tenga la importancia que tiene, por ejemplo, la transparencia o el principio de la legalidad. No, así de comprometida estoy con la paridad. Pero creo que en los órganos constitucionales que se reserven en la Constitución, vale a decir, si nosotros vamos a dejar el Banco Central en la Constitución, si va a quedar el Poder Judicial en la Constitución, si va a poder quedar la Contraloría en la Constitución, ¿no? Que son algunos de los actuales, indicar que la integración que tenga tiene que ser paritaria. Es más fácil en un órgano colegiado. Posiblemente en un órgano unipersonal es más complejo, ahí se podrían establecer reglas de alternancia. Pero, de nuevo, no es un capricho, es reconocer que nuestra sociedad requiere de un trato y de una composición que sea reflejo de aquello, ¿no? Si yo voy a formar un gabinete y en ese gabinete solo tengo hombres, hasta ahora a nadie le molesta. ¿Qué pasaría si eso solo fueran mujeres? Probablemente eso haría que todo el mundo prendiera las alertas. Pero tenemos tan naturalizado el hecho de que los hombres representan, o esta mirada representa la neutralidad, o que en el fondo es la hegemonía, que si no hay una norma explícita no vamos a modificarlo. Déjame hacer una pregunta porque muchas veces se han empujado políticas de paridad de manera transitoria, porque se dice lo que se quiere generar es un cambio cultural, utilicemos la ley para eso, y luego va a ser evidente, va a ser natural, claro, va a ser parte de la cultura, y por lo tanto sacamos esa obligación y luego que sea... ¿Tú compartes ese principio? Porque en el fondo poner en la Constitución la paridad y que eso se aplique luego a todos los órganos del Estado podría pasar a ser una regla permanente, ¿o tú crees que puede ser una cosa temporal? Son preguntas de estrategia. O sea, porque lo que tú mencionas es una acción afirmativa. Exacto. Yo hago una distinción en el trato para efectos de obtener un resultado que equipare cierta condición, ¿no? Y esa es una forma de verlo. Si yo creo que las cosas van a solucionarse dentro de un tiempo, que por ejemplo fue la visión que tuvo la modificación del sistema electoral, que pasó del binominal al proporcional atenuado que tenemos ahora y que incorporó las cuotas, establece un periodo, que si no me equivoco termina en 2029, de elecciones en las cuales los partidos políticos tienen la obligación de llevar listas con un criterio de paridad, ¿no? Claro, 40% los partidos tienen de las listas que presentan, un 40% deben ser mujeres, al menos. Ese es un ejemplo clásico de acción afirmativa y que es una cuota, o una cuota de incorporación a la universidad. Por ejemplo, la Universidad de Chile tiene ingeniería civil una cuota de ingreso de mujeres. Ya. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es la de la paridad. La de la paridad es una forma de compromiso distinta porque supone una comprensión de la igualdad más profunda. Yo me inclino hacia la paridad, pero soy pragmática. Si no hay consenso para la paridad, al menos que hayan cuotas en algunas cuestiones. Pero me parece que una cuota no es una norma que debe quedar en una constitución. Eso creo yo que es más materia de ley. Sí, yo comparto con Claudia la inclinación por la paridad, no por razones, estratégicas, sino que por razones de que
cuando hombres y mujeres hemos colaborado a la par, las cosas han resultado mejor. Vivir es una convivencia, entonces así como a mí me produce, yo comprendo el feminismo que rechaza todo aquello que provenga de un hombre, lo logro entender, pero no lo hago mío porque creo que es imposible pensar una sociedad justa excluyendo a la otra mitad. Entonces, la paridad hoy uno puede interpretarla, sepa, como un beneficio, algo, una acción dádiva positiva, no, porque eso sería un regalo, y no, y son derechos, pero claro, pero una oportunidad que hoy favorece a las mujeres, que nos ayuda a provocar un cambio que va a tomar mucho tiempo, más de una constitución sin duda, pero quizás en el futuro favorezca a los hombres. O sea, creo que podemos identificar muchos, no es prejuicio la palabra, perdón, resultados perjudiciales de ciertas instituciones que se han o masculinizado o feminizado. Por ejemplo, en Chile la formación docente de las carreras de pedagogía por todo un siglo han sido femeninas. O sea que hay un 5% de hombres. Creo que eso es ya una manera, ¿no es cierto? Una distorsión. Exacto, de la realidad, porque entonces lo femenino sigue estando asociado... Es súper sintomático de la división sexual del trabajo. Del trabajo, ¿no es cierto? Porque que son las que educan, porque están más aptas para cuidar a niños, etcétera. En la universidad uno tiene profesores hombres. Porque hay racionalización. Porque hay, exacto. Entonces, hay entonces unos procesos que uno puede estudiar históricamente, que los puede mirar y que uno puede darse cuenta de, pucha, estos son los resultados no deseados o no esperados de lo que entonces se suponía que era lo mejor, porque era evidente que las mujeres, por naturaleza, éramos mejores cuidadoras que los hombres. Pero han ocurrido grandes transformaciones, ¿no es cierto?, que nos dan cuenta de, precisamente, eso ha significado unos niveles de violencia contra la mujer, de abuso sexual, de brechas salariales, brechas en educación, etcétera, que ya creo que el estallido social o la revuelta social de 2019 mostró que topamos fondo, o sea que ya la frustración ha sido muy grande, salió a flote y que no se puede seguir entonces pensando desde las mismas, de los mismos lugares. Sí, categorías. Exacto. Ahora, si uno tuviera que mirar al mundo para poder traer experiencias, por ejemplo, no sé, de poderes judiciales, donde se ha avanzado en criterios de paridad, porque lo que va a ocurrir, intuyo yo, en muchas materias, y nos ha pasado en este programa, que hay conversaciones que proponen distintas, no sé, ideas. Pienso en protección al medio ambiente y el debate que hay sobre los animales distintos a la especie humana como seres sintientes, por ejemplo. Siempre está este ejemplo de un río, ¿cierto?, en Nueva Zelanda que tiene derechos, y se produce todo un debate y se ocupa de esa referencia. Mi pregunta es, ¿existe algún país que haya avanzado, por ejemplo, en un poder judicial que tenga una estructura, no sé, un tribunal constitucional, porque son efectivamente tribunales colegiados de 8, 9, más personas, ¿ha funcionado? ¿Hay alguna referencia? Porque creo que puede ser útil tal vez para alimentar la conversación acá, o también es una conversación de vanguardia. Yo no conozco ninguna experiencia de un tribunal que esté constitucionalmente ordenado en forma paritaria. Lo que sí he visto, y sin ir más lejos en Chile, es el esfuerzo que generó la Corte Suprema a partir de la creación de una Secretaría Técnica de Género. Y esa instancia técnica dentro de la Corte Suprema, que lidera la ministra Andrea Muñoz, lo que ha hecho ha sido revisar sus propias prácticas. Lo primero que partieron haciendo fue hacer un diagnóstico, que me pareció súper acertado además, de en qué estamos nosotros. ¿Cuántos hombres y mujeres hay? ¿Cómo ganamos? ¿En qué escalafón estamos? ¿Qué diferencias tenemos?
y cómo eso puede o no, y entiendo que es la segunda derivada que están O sea, primero la analizando. evidencia, Sí. primero ver los números, ver los saquemos datos. la foto, y eso es un dato público, es muy interesante analizar. Y la segunda es ver cuánto de eso afecta el cómo se imparte justicia. Un ejercicio similar hizo el Ministerio Público. Ese informe no lo he revisado en detalle, pero, por ejemplo, los delitos sexuales son delitos que tienen escasa condena. ¿Cómo influye, por ejemplo, la organización y la priorización que hace el Ministerio Público versus este resultado? Ese tipo de ejercicios institucionales que se estructuran a partir de la pregunta sobre el género, no solo hablan de cómo se organiza el poder dentro de una institución, es decir, mira, nos dimos cuenta al final de este ejercicio que las mujeres ganan en promedio X menos, por decirte un ejemplo. No, eso también puede tener efectos en cómo ejerces tu tarea. Claro. Y en ese sentido, y a propósito un poco de la historia, las mujeres, lo sabemos, no han estado escribiendo las constituciones, pero se han ido influyendo en transformaciones legales durante toda la historia. Y tengo la impresión de que esta que se viene va a ser probablemente una de las más sustantivas. ¿Cómo ves tú ese fenómeno a la luz no solo del debate constituyente, sino también de lo que está promoviendo el movimiento feminista, lo que está ocurriendo en las universidades? Es súper potente, es sustantivo. O sea, lo que está pasando en la Universidad Católica es bien interesante, sobre todo pensando que es una universidad, digamos, que tiene pontificado, ¿cierto? Hay una transformación cultural que está acompañando también el proceso constituyente. La hay y yo creo que gran parte de la responsabilidad de que así sea es de las generaciones más jóvenes. Entonces, es un movimiento, ha sido un movimiento que se ha articulado fundamentalmente, el estudiantil, quiero decir, el feminista estudiantil, en contra de la violencia de género. Es el primer motor, ¿cierto? Que ese lo comentó también la Claudia. Sí, un motor, porque ese es un ámbito, un espacio, el de la intimidad, en donde todo ser humano debiera sentirse seguro. Es como el reducto más primario de la individualidad, o sea, de ser uno. Entonces, cuando esa experiencia se vive como amenazada y muchas veces, de hecho, es violada, entonces pasa a ser como el corazón del movimiento. Aquí sí que está el límite. Sí, y eso tiene que ver con de qué manera reconocemos el cuerpo de la mujer como propio de ella, y no bajo la categoría del trabajo reproductivo. Por eso vuelvo como a la importancia de pensar el trabajo, que la mujer es dueña de su cuerpo, independiente de que biológicamente seamos las que tenemos los hijos, las hijas. La ciencia cada día más nos está mostrando como un hecho, digamos, que, desde, no sé, el paleolítico, ¿no? Desde que existe la vida humana ha sido, ¿no es cierto?, en nuestra especie, no en la de todas las especies, ¿no es cierto?, de animales del mundo, pero en nuestra especie son las mujeres las que tienen la cría, digamos, pero la ciencia muestra cómo van a poder nacer hijos en probeta. La ciencia mostró ya hace mucho tiempo que la lactancia no es necesariamente una condición femenina. Podemos amamantar con una mamadera. Entonces, hay un espacio todavía como del cuerpo de la mujer que no se le ha
como entregado, no se le ha devuelto en su autonomía. Entonces, eso es algo que sobre todo veo estos movimientos, los movimientos actuales feministas promueven, ¿ah? Y con mucha fuerza. Con mucha fuerza, y el reconocimiento de su voz, ¿ah? De lo que yo te digo es. ¿Por qué tú crees que si yo te digo no, te quiero decir sí? ¿Ah? ¿Por qué piensas eso? ¿Qué les ha dado como el derecho, y es lo que reclaman, de pensar así? ¿Y por qué tú crees que si yo me pongo mini y me visto con un peto es porque quiero provocarte algo? ¿No? ¿Por qué no puede ser porque simplemente me gusta, me siento cómoda, etcétera? ¿No es cierto? O sea, ahí entonces hay una recuperación del cuerpo, del consentimiento, de la libertad, que juega un rol central. Bueno, esta conversación ha ido volando y está muy bien, porque esa es la idea. Yo creo que las nuevas generaciones van a jugar un rol bien potente en el proceso constituyente. Habrá que pensar que hubo 2 millones de personas que participaron en el plebiscito del 25 de octubre, que lo hicieron por primera vez. Da la impresión de que hay, no sé si una repolitización, eso puede ser un poquito ambicioso todavía, pero sí hay una conciencia de lo público, hay una conciencia del espacio, las calles, ¿cierto?, de la manifestación, de la protesta, y creo yo que el proceso constituyente es un canal institucional y democrático para que esto siga fluyendo. Pero me gustaría que ustedes se despidieran con una reflexión un poco de lo que ustedes quieren o cuáles son los desafíos que el feminismo tiene frente a este proceso constituyente, y si ustedes pudieran dejar alguna idea que les parece importante para la reflexión que se está abriendo y que la gente tiene que votar y elegir. Y van a haber ideas con los candidatos. Yo creo que este va a ser un tema bien neurálgico. La igualdad es un principio político que no es nuevo y que se repite una y otra vez. Y el feminismo no es sino otra cosa que igualdad y libertad. Entonces, una sociedad que se compromete con esos dos valores es una sociedad que le está abriendo la puerta al feminismo. Y quienes creemos en la justicia social, en la igualdad, en la democracia, tenemos una responsabilidad en este momento de tratar de sumar fuerzas, de encontrar puntos comunes y de construir las bases para un futuro que sea más justo para nosotros y para los demás, pensando en nuestros hijos, hijas, en nosotras mismas y en el planeta. Suena un poco pachamamístico, pero tengo harta fe en que esto puede funcionar. Muy bien, pues, Claudia. Comparto lo que dice Claudia y sumo a eso que la igualdad no podemos desentenderla de la libertad. O sea, son dos principios que van juntos. Entonces, vamos a poder darle un contenido efectivo a la igualdad en la medida en que la traduzcamos en libertades como derechos. Así es que yo también tengo mucha fe en que vamos a tener esa apertura, una gran generosidad como país, que por Dios que nos ha hecho falta, de pensar en unos derechos no desde mi privilegio, exactamente. Porque también está en riesgo, está en peligro el pensar en un feminismo desde una posición también privilegiada como la nuestra. Entonces, y cuando peleamos por cuotas de poder en tribunales, en gobierno, en los ministerios, finalmente estamos peleando unos espacios tan reducidos para una élite. Claro, más mujeres en esa élite, pero la élite del poder sigue siendo muy reducida y las relaciones de poder traspasan a todos los espacios de la sociedad y por lo tanto tenemos que permear
permear esas ideas como de derechos igualitarios en todos los espacios. No quedarnos, no solo quedarnos, no quiero decir que no sean importantes, son estratégicamente importantes, como dice la Claudia, ¿ya? Pero no solo quedarnos en las cuotas, sino que ver cómo hacemos para que efectivamente permee la paridad. Muy bien, pues. Francisca, Claudia, muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. De verdad, una súper potente conversación, mucho aprendizaje. Habrá que reconocer que para los hombres este es un proceso de ir descubriendo cosas que probablemente heredamos, pero tenemos que... La cultura la hacemos entre todos. De acuerdo, pero para los hombres particularmente nuevo, pero está bien. Creo que es parte de un proceso que es muy desafiante y probablemente clave para avanzar hacia una sociedad más justa. Así que muchas gracias por haber venido hoy y haber tenido esta tremenda conversación. Gracias a ICARE por este espacio. Exactamente. Muchas gracias. Y a ustedes los queremos dejar invitados porque el próximo miércoles Isabel Aninat va a tener un tremendo programa de conversación. El Poder Judicial en la nueva Constitución con dos grandes invitados, Paulina Veloso y Hernán Corral. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.